Bueno, amigos de Vestigios del Pasado, para mí es un verdadero placer y un honor poder entrar a este maravilloso mundo. Me encuentro en el mundo mágico de Adalbert Hofmeister. En la primera entrega que hicimos en Vestigios del Pasado, quisimos dedicar un programa exclusivo y únicamente para demostrar con esas poderosas imágenes, esas asombrosas imágenes del profesor Alejandro Agudo, el cual por supuesto nos ha permitido todo lo que es el soporte técnico, la grabación, la fotografía, todo el material que ustedes han visto en pantalla es gracias también al profesor Alejandro, el cual en primera instancia fue la persona quien nos habló de este vestigio por allá en la estación alemana del ferrocarril. Pero en el día de hoy, como lo prometido es deuda, Vestigios del Pasado se traslada al lugar de residencia del maestro Adalbert Hofmeister, inmigrante alemán que llega a Venezuela con un propósito que empezó desde algo pequeñito y que se ha convertido en una gran ciudad, una ciudad alemana. Así es por eso que yo quiero en este momento darle la más cordial bienvenida, el agradecimiento, por supuesto, por abrirnos las puertas de su hogar y poder grabar este segundo capítulo de Vestigios del Pasado ahora únicamente y exclusivo para conocer su historia. Bienvenido a Vestigios del Pasado. Muchas gracias por su presencia aquí. Es muy grato tener el placer de poder conversar con usted. Bueno, el placer es nuestro porque desde el mismo momento que el profesor Alejandro nos habló de que en Quintas del Flor Amarillo íbamos a conocer la maqueta de trenes más grande de Venezuela, bueno, mi mirada cambió automáticamente. Yo dije, nada, la brújula de Vestigios del Pasado tiene que ir ahora hacia Flor Amarillo para descubrir este vestigio y hoy estamos acá. Muchas gracias. Así es. Bueno, me gustaría conocer y empezar conociendo su historia, señor Adalbert. ¿Cómo empezó? ¿De dónde es usted? ¿Cuál es su historia desde el principio? ¿Qué nos puede comentar? Bueno, le contaré lo siguiente. Yo nací en Alemania en el año 1936 en la ciudad de Ulm. Luego viví mi infancia, como dice, hasta los 9 años en la ciudad de Múnich. Múnich, ok. Y en esa ciudad, bueno, ya tenía más o menos 6, 7 años, mi papá un día trajo en una maleta unos trenes de hojalata. Okay. Que uno los armaba con los rieles en el piso, le daba cuerda y los trencitos rodaban. Totalmente manual. Totalmente manual. Okay. Eran trencitos de hojalata que uno le daba cuerda y le daba juguete. Bueno, yo me entusiasmé muchísimo y me volvía loco con los trencitos. Claro. Además, en aquella época, cuando mi papá visitaba a mi abuelo, siempre el viaje era en tren. Y cuando fui a la estación de tren y vi esos trenes verdaderos y la máquina de vapor, eso para mí era muy impresionante, ¿no? Yo me enamoré de los trenes, me volví un fanático. Papá, ¿cuándo vamos a hacer viaje de tren, etcétera? Para montarse. Para montar. Así de que desde mi infancia mi gran amor a los trenes era eso, porque era fascinante andar en tren. Pero luego terminó, o sea, cuando la ciudad de Múnich fue bombardeada despiadadamente, mi papá decidió salir de la ciudad de Múnich y vivimos en un pueblo en Baviera Alta, en pueblito Pittling. Y en esa parte no tenía mucha posibilidad de tren, pero al fin y al cabo, ahí terminó la Segunda Guerra Mundial y como el destino alemán en 1945 era incierto, ajá, mi padre decidió emigrar hacia los llamados países del futuro. Él eligió a Venezuela. Venezuela en ese país del futuro. O sea que usted es sobreviviente en este caso y vivió la época de la Segunda Guerra Mundial. Viví la Segunda Guerra Mundial del principio hasta el final, inclusive viví los bombardeos. Los bombardeos. Estaba en los sótanos asustado, sin saber si salimos vivos o no. Y esa fue la razón que mi padre decidió salir de la ciudad de Múnich, ir hacia un pueblo del campo donde no existían los bombardeos. Y ahí terminamos la Segunda Guerra Mundial y vivimos un tiempo, pero como el futuro alemán estaba incierto, no sabíamos dónde iba a parar, entonces mi padre se enrolló como inmigrante hacia Venezuela. Ah, perfecto. Así es como llegan acá. Y esa es la razón. Yo llegué a Venezuela el 28 de marzo de 1952 como un inmigrante, un jovencito de 15 años. 15 años.
y totalmente triste porque, bueno, mi ilusión de trenes se acabó, porque aquí en Venezuela los trenes eran muy escasos. El único tren que yo llegué a ver era el tren de Caracas a Valencia. Ese lo nombramos al inicio del programa, que lo mencionamos. De hecho, así fue como empezó el vestigio, porque nosotros estábamos investigando la historia de ese tren. Sí. Pero resulta que en ese recorrido nos encontramos al profesor Alejandro y nos habla, mira, yo te tengo el origen de ese tren, que es el tren alemán. Aquí tenemos al maestro que nos puede hablar sobre eso. Aquí, por lo menos, según yo, me gusta mucho ver la historia de los trenes de Venezuela. Casi la mayoría de los trenes que existían en Venezuela eran construidos por los alemanes, a excepción que el tren que existía de Puerto Cabello, Valencia, que era una compañía inglesa. Correcto. Es inclusive, era casi, vamos a decir, insólito, que alrededor de 1910, en esa época todavía existía el tren Caracas-La Guaira, que era un tren eléctrico que bajaba de Caracas a La Guaira. Y el más nombrado es el tren Caracas-Valencia, que el viaje duraba 7 horas. 7 horas, correcto. Que era un recorrido largo. De ese tren quedaron pedazos intactos, que es justamente el famoso tren del Encanto. Correcto. Durante un tiempo lo mantenían activo. De hecho, yo tengo películas donde yo me monté en ese tren del Encanto, cuando aún funcionaba la máquina de vapor en esa época. Lamentablemente el día que nosotros fuimos a la máquina de vapor no nos tocó, tocó la máquina diésel, porque yo alternaba una vez el viaje con la máquina de vapor y otra vez con la máquina diésel. Pero sea como sea, yo tengo un video donde yo estuve, en esa época se filmaba todavía en película Super 8. No existía el video todavía, porque eso era el año 1978, algo así de esa época. Porque los videos, prácticamente los que Betamax comenzaron a salir después de los años 85, 86 en adelante, ¿no? O sea, que usted se vivió todas esas épocas tecnológicas de la forma de grabación. Antes era, uno filmar era con películas Super 8, ¿no? Correcto. Y vamos a decir, sea como sea, volviendo al tema, llegamos a Valera, vivimos unos 4 años en la ciudad de Valera, y yo siempre andaba con la nostalgia, yo quisiera tener trencitos y trencitos. De repente vi un periódico, un anuncio, que en Caracas existía una tienda que se llama Hobby Deportes. Hobby Deportes. Hobby Deportes, la calle John, Sabana Grande. Luego ahí escribí una carta y pregunté que si ellos despachaban por contrarreembolso. Y efectivamente, bueno, en aquella época una carta daba 15 días de ida, 15 de venida. Pero sea como sea, así pude comenzar a comprar primero una locomotora, un par de vagoncitos, unos rieles, y entonces así como comencé muy humildemente a soñar volver a jugar trencitos. Vaya. Ahora, luego también tenía contacto con Alemania, y entonces a través de unas amistades me permitieron hacer pedidos directos a Alemania. Pero como dice, en 1954, cuando comencé primero con Hobby Deportes Caracas, más adelante pidiendo en Alemania, hice mis maquetas. Entonces en los años 56, 57, 58, ya llegamos, pasamos de Valera a San Cristóbal, hice también en San Cristóbal mi maqueta, y cada vez la maqueta crecía más y más. Luego pasé a Ureña, el hotel de Aguascalientes, era un hotel de la Conaoto, donde fui jefe de mantenimiento durante 7 años, y ahí la maqueta comenzó a crecer más y más. De hecho, la maqueta ya está permanentemente fija en la sala, y cuando vino la gente a visitar a mi familia, siempre decían, ese museo sí tiene un pesebre raro. Pesebre raro. Porque no era conocido esa cuestión de maqueta. Y me recuerda que en esa época inclusive, hay algunas cosas que, como yo estaba en el hotel Agua Caliente y vivía a una cuadra, la gente dice, bueno, aquí, ¿qué hay para ver? Bueno, aquí lo único que hay es la maqueta del museo. Entonces, algunos clientes que llegan al hotel Agua Caliente fueron a visitar mi maqueta. Entonces, una vez el cónsul de Ecuador, Rómulo Bentancur, y no me recuerdo bien, un representante de Uslapiete, Rivas, como que se llamaba, vino también a ver la maqueta. Luego también vino una vez el Diario Católico de San Cristóbal, ellos también vinieron y hablaban de la maqueta de Adalberto. Sea como sea, la maqueta comenzó constantemente a crecer, porque claro,
esa cuestión de que la gente le gustaba, me animaba, Claro. me inspiraba, de verdad tengo que hacerlo cada vez más grande, más Y perfecto. mejor. Y agregar nuevas atracciones, por decirlo de alguna manera, nuevos espacios, porque hay que contar, y eso lo vamos a hacer después de esta pausa, se van a ver, que cada escenario que vemos en esta maqueta es una viva réplica de su lejana bueno, su ciudad natal, Alemania. Pero eso lo vamos a ver en la segunda parte del programa. Vamos a una pequeña breve pausa comercial y enseguida regresamos con más de esta maravillosa historia, conociendo el mágico mundo de Adalbert Hofmeister, el cual es creador de la primera maqueta de trenes alemanes más grande de Venezuela. Y aquí tenemos un ejemplo de ellos, el cual me siento pequeñito en medio de esta gran ciudad alemana. Vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos con más. Bueno amigos, retornamos de esta breve pausa comercial. Un nuevo capítulo de Vestigios del Pasado en su segunda parte, hablando sobre el mágico mundo de Adalbert Hofmeister, creador de la primera maqueta de trenes alemanes más grande de Venezuela, el cual para mí es un verdadero placer poder estar acá nuevamente y en esta oportunidad para conocer de su propia versión, desde la propia fuente. El maestro Adalbert Hofmeister nos cuenta un poco sobre su historia de cómo comenzó este maravilloso hobby que ahora se convirtió en una galería de arte, una auténtica maqueta donde cada escenario que ustedes ven acá es una réplica exacta de algunos espacios pues geográficos de cómo era aquella Alemania en aquella época. Y bueno, de verdad que continuamos con este maravilloso programa hoy con usted, maestro Adalbert. Magnífico. En la primera parte comentábamos sobre que las personas se extrañaban y le decían que era una maqueta algo extraña, lo comparaban con un pesebre raro, decía la gente. El pesebre del museo. El pesebre del museo, eso fue en Táchira. Fue en el Táchira, sobre todo en Aguascalientes, Ureña, de Venezuela. Y que lo habían visitado varias personalidades, entre esos el reconocido Rómulo Betancourt. ¿Cómo se llama? Un embajador de Ecuador. Ok. Otro nombre no me acuerdo bien. Bueno, síganos comentando un poco sobre esa experiencia. Era el representante de Usla Pietri, que en esa época era época de elecciones. Como el Hotel Agua Caliente es un hotel turístico de la Cola 8, era un hotel eso de lujo, donde siempre venían a grandes personalidades, ¿no? Okay. Y ellos, cuando no tienen nada que hacer, vamos a donde vamos, a visitar el pesebre del museo. Ok. Ahora, desde el mismo momento que están allá y comienzas a proyectarse un poco más y recibir estas importantes visitas, ¿luego llega a Valencia o pasó por otro estado? Bueno, como yo era jefe de mantenimiento de Aguascalientes, luego yo cambié a una empresa, o sea, me llamó una empresa en San Cristóbal que necesitaba un técnico para la industria papelera. Ajá. Y entonces un tal señor Rafael Cortés, que es un señor industrial de San Cristóbal, que tiene muchas empresas, loterías del Táchira, ¿cómo se llama? Telares del Táchira, Okay. y tenía la fábrica de cuadernos industria de papel Impaca. Impaca. Okay. Él me entrevistó, me ofreció de que yo era un hombre joven, que estaba casado con una venezolana, que tengo 5 hijos, y necesito un técnico que maneje su planta. Entonces él piensa mandarme a Alemania. Fui enviado a Alemania durante 6 meses, regresé como su jefe técnico de la fábrica cuaderna Industria Papel Impact. Trabajé con él 7 años. Pero aparte de mi trabajo con Industria Papel Impact, se continúa siempre con mi hobby. Ok, nunca abandonó su... Yo nunca.
yo quería mencionar, por ejemplo, lo siguiente. Hay personas que les gusta coleccionar cajas de Exacto, fósforos, sí. les gusta coleccionar cajas de cigarrillos. Muchos hombres finalmente solamente lo pasan bebiendo cerveza y cosas así, y gastan su dinero. Yo en toda mi vida he invertido con locura mi plata en esas cosas. Siempre buscando nuevos trenes, más casas, más cómo mejorar, cómo tratar de que la maqueta sea lo más real posible, ¿no? Y lo es. Y adaptándome obviamente a los tiempos nuevos, porque todo era antes simplemente eléctrico. Luego más adelante también comenzaron a entrar los primeros equipos electrónicos y muchas cosas. O sea, el mundo avanzó y yo también traté de mantenerme al ritmo de los tiempos. Ok. Atajando esa idea, el ritmo del tiempo, fíjese, el tiempo pasó. El tiempo pasó. Usted nunca dejó de hacer crear ese mundo. Y hoy nos encontramos aquí en pleno 2022, ya con la maqueta, si se puede decir, totalmente culminada, que duró 40 años, ¿fue? Bueno, esta maqueta tiene ya 32 32. años. Pero en proyecto general. Bueno, yo en total, como dice, amante a los trenes, ya llevo 70 años. 70 años, o sea que... Comencé hace 70 años, humildemente, con un trencito de hojalata. Y ahora vemos este mágico mundo, que esta es una parte, porque la otra fracción la tenemos allá al frente, que es otro escenario de esa vieja Alemania. Ahora, una pregunta en relación a nuestros tiempos, en nuestra actualidad. De todos estos espacios que usted ha diseñado, ¿cómo fue el proceso para poderle dar movimiento? ¿Tiene luz? ¿Tiene sonido? ¿Cómo se ingenió todo eso? Bien, obviamente la historia comienza primero con unos rieles de un trencito andando. Entonces eso necesita una estación. Después de la estación unos árboles, después unos faroles, y después otra casa, después una iglesia. Fue surgiendo a medida que iba montando. Fui perfeccionando, tratando de crear alrededor de un paisaje. Un paisaje. Yo quería tener un túnel, yo quería tener un puente, quería tener un río. Bueno, el pueblo creció. Y luego yo fui adaptándome constantemente de acuerdo al espacio disponible, creciendo y perfeccionando y buscando la manera de hacer la maqueta lo más real posible de la realidad. De la realidad. Por ejemplo, el teleférico que vamos a ver más adelante allá, eso lo compré ya en el año 1962. Wow. O sea que todo ese material que está aquí es, como dice, el resumen de 70 años de constancia, de permanente crecimiento. Obviamente esa maqueta tiene muchos circuitos, las calles están alumbradas, tienen su luz, las casas están iluminadas, tienen su luz. Y me llama la atención también que hay un bus que se detiene justamente en la esquina, en el cruce, por un semáforo. Él prende en verde, pasa el autobús. Pone en rojo, se para el autobús. Cositas como esa, ¿cómo las hace? ¿Cuál es el secreto para poder hacer que pareciera que todo cobrara vida? Bueno, como ese mundo en miniatura en Alemania es muy, vamos a decir, muy... O sea, en Europa todo el mundo es fanático de esas cuestiones de hobby. Y obviamente yo me mantengo todo el tiempo al tanto que cuáles son las innovaciones. Ahora, la ciudad necesitaba vida. Y ¿cómo hago que la ciudad tenga vida? Necesito un semáforo que funcione. Luego, me gustó mucho el sistema del autobús que circula en la ciudad, que funciona de la siguiente manera. El autobús tiene adentro una batería autorrecargable, un motorcito eléctrico con un reed contact, y adelante tiene un imán. Ahora, en la calle está escondido un alambre de acero. Que tiene su secreto. Y así el autobús sabe dónde tiene que andar. Porque el alambre de acero y el imán adelante guía el autobús. Ahora, frente al semáforo hay una bobina electromagnética. Cuando está en rojo, esa bobina electromagnética está activa y abre el red contact del bus e interrumpe la corriente. Y cuando está verde, vuelve a darle su paso libre, el autobús para, o sea, continúa. Y incluso tiene su sistema eléctrico entonces bien determinado para que prenda cada luz. Incluso hay fuentes de agua.
hay Sí. ríos. En la maqueta existe un río que nace de la montaña, un riachuelo a través de la maqueta, hay una fuente luminosa, hay carruseles, por ejemplo, diferentes tipos de carruseles, tienen su iluminación, ¿cómo se llama? También un aserradero que funciona. Ok. Hay muchos. Una casa que Una también se casa está que se incendiando. quema, una casa que se quema, el teleférico. Hay- Maestro Adalbert, ¿y cuál es el espacio en la maqueta, en las dos maquetas que usted diga, este es mi favorito? Bueno, en cierto modo, como que dice, a mí me gusta mucho el paisaje típico alpino, que es la Alpino. parte del paisaje, Ok. ¿no? Porque esta parte alta lo tuve que hacer así, porque esa maqueta, la idea era tener muchos trenes funcionando. Ok. Y cuando llega la visita, si se pasa siempre el mismo trencito, la gente se apura. De Ujú. manera que hice debajo de la maqueta estaciones secretas. Ah, ok. De manera que los trenes se intercambien automáticamente, porque como ya estoy acostumbrado a las visitas, entonces la gente se asoma, bueno, se ve ese tren y uno y Uno. otro y otro. Algo cíclico. Algo cíclico, Ajá. y la maqueta tiene por eso 3 niveles. Ahora, ese nivel tan alto, ¿cómo hago yo para que no se vea así tan vacío? Y bueno, Ok. como tengo una gran estación, necesito una gran ciudad. Una Exactamente. gran ciudad tiene que tener, digamos, todo lo que una ciudad tiene, como dice, una iglesia, Exacto. un parque de recreación, una Diversiones. piscina, Y vemos también la parte industrial de parte este lado. ciudad, o sea, parte, digamos, antigua, más moderna, residenciales de lujo, la área de mantenimiento de la máquina de vapor, una zona industrial que justifica los trenes Correcto. de carga, el mantenimiento de la máquina de vapor. En fin, yo he tratado hacer lo más real posible la maqueta, que todo tenga sentido, nada así ficticio Ok. e inventado. Porque todo lo que se ve en esa maqueta es una copia exacta de la De realidad. la realidad. El paisaje de la ciudad en sí no, eso lo armé yo libre Decoración. a mi imaginación. Ok. Pero traté de que pareciera como una verdadera ciudad. Traté que el paisaje sea tal como es el sur de Alemania, los Alpes altos, Correcto. ¿no? Con sus teleféricos y sus pueblos. Ahora, una pregunta en relación ya para dar ese mensaje al público y también a la población, a los jóvenes, adolescentes. Usted hablaba al principio sobre ese hobby y la perseverancia que en vez de utilizar su dinero en ese momento para otras cosas, usted aportaba un porcentaje siempre para seguir adelante este sueño que a hoy lo tenemos aquí presente. ¿Cuál es el mensaje que usted le da a ese público, a ese niño soñador que al igual como usted empezó con un trencito? ¿Cuál es ese mensaje de motivación para seguir adelante sus sueños como lo siguió usted, Adalbert Hofmeister? Yo diría que el hobby es una cosa increíblemente útil para toda la juventud. Porque usted sin darse cuenta, al meterse en un hobby, hacer algo, usted va aprendiendo y va descubriendo que usted tiene habilidades que usted nunca No sabía. utilizaba. Uno se convierte en carpintero, se convierte en planificador, se Electricista. convierte en electricista, mecánico, micromecánico, diseñador, proyección. O sea, prácticamente usted tiene que hacer todas esas cosas porque todo lo que está aquí tiene que salir de su mente. Correcto. Y un detalle que quiero yo mencionar, esa maqueta la construí cuando aún no existía internet. Ah, ok, ¿No? importante Todo aclararlo. eso ha sido Es creado original por mi por su mente. O sea, ahí no hay nada copiado en ninguna parte. Ok, ok. Todo lo he desarrollado poco a poco, pero el asunto es que la juventud, si practicara algún hobby, eso lo motiva a descubrir sus habilidades. Claro. Puede ser buen carpintero, buen electricista, buen pintor, o sea, él puede desarrollar muchas cosas. Correcto. Y uno va aprendiendo porque uno necesita disciplina, pero la clave principal es lo que usted ve aquí, es la constancia. Constancia. Entonces resumimos en 70 todo. años fiel. 70 años fiel yo digo que más que un hobby, hoy es un patrimonio de este lugar artístico que nos da una ilusión de cómo era a la vieja Alemania Exactamente. y vista ahora a través de esta maqueta. Entonces yo de verdad quiero agradecerle, bueno, nosotros de verdad que me siento muy contento, feliz de poder conocer este lugar
y quiero agradecerle, ¿verdad?, en nombre de este programa, un programa que se dedica precisamente a dar a conocer vestigios históricos como estos, cómo no decirlo, cómo no nombrarlo, ya que está aquí mismo en Quintas de Floramarillo, en nuestra amada ciudad de Valencia. Bueno, nosotros nos despedimos, señora Adalbert. Me voy feliz, contento, con mi imaginación volando, como ver todo esto, donde que es extraordinario conocer esta belleza. Y bueno, me gustaría que usted enviara ese saludo a ese público que nos ve, para que vengan a conocerlo. Me hace muy feliz que yo pueda, digamos, demostrar a la gente que cuando uno tiene voluntad y constancia puede lograr cosas que inesperadamente da alegría a muchas personas desconocidas, que yo jamás pensé que esa maqueta haría feliz tanta gente como yo lo estoy ahora, y orgulloso porque puedo decir que mi vida ha sido como bien utilizada. Así es. Bueno, y con este maravilloso mensaje nos despedimos, agradeciendo a usted, agradeciendo al profesor Alejandro Agudo, el cual en primera instancia siempre nos habló de que en Quintas del Floramarillo algo me iba a sorprender. Y me seguirá sorprendiendo, porque esta historia no acaba aquí. Hay un capítulo diferente donde tiene que contarnos su experiencia como sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial. Pero eso será más adelante. Hoy vamos a hablar, o hablamos mejor dicho, sobre la historia de la maqueta de este mágico mundo de Adalbert Hofmeister.